El espíritu creador aleteaba sobre las aguas y ordenó y embelleció todo. ¿Por qué negarlo hoy en día? ¿Acaso te arriesgas a negarle su parte en este cosmos porque no hay belleza ni orden en tu vida? No seas tan cruel con Dios. Búscalo, déjalo repulirte, conquistarte, enamorarte de su proyecto para ti. Cuando la persona pierde todo contacto con su propia interioridad y misterio, la vida cae en la trivialidad y el sinsentido. Así, se incapacita para escuchar el misterio que se encierra en lo más hondo de su existencia. El hombre y la mujer de hoy se resisten a la profundidad. No están dispuestos a cuidar su vida interior. La persona comienza a sentirse insatisfecha, intuye que necesita algo que la vida de cada día no le proporciona, al punto que puede albergar sentimientos e ideas casi suicidas, tomarse como un bueno para nada, o que la vida en sí es basura. Ya Sigmund Freud, en su obra El malestar en la cultura, consideró la posibilidad de que una sociedad esté enferma en su conjunto y pueda padecer neurosis colectivas de las que tal vez pocos individuos son conscientes. Puede incluso suceder que dentro de una sociedad enferma se considere precisamente enfermos a aquellos que están más sanos. Es lo que sucede en el Evangelio de este 10º domingo del tiempo ordinario. Jesús y los suyos están desarrollando el proyecto del reino de forma creativa, innovadora, llena del Espíritu Santo. El movimiento que genera está sano en sus entrañas. Son los de fuera los que nunca quieren ser removidos de sus ventajas sobre otros, los que tienen miedo al cambio profundo, los no sanos y llenos de malestares estomacales, depresivos, psicológicos, quienes se interponen y condenan el trabajo de Jesús, acusándolo de estar poseído por un espíritu maligno. Para no ser como la sociedad de aquellos días, la nuestra, en cualquier caso, ha de afirmar ser una sociedad sana, en la medida en que favorece el desarrollo sano de la persona, y más si uno de nosotros quiere desarrollar su entorno concreto desde una dimensión espiritual. Esto sigue siendo válido y digno de apoyo. Pero, en mi reflexión, viendo la escena en mi oración de este pasaje evangélico, y poniéndome como uno de los personajes, me di cuenta de algo. Negar cosas, confundirlas a veces no es nuestra culpa. Negar al Espíritu Santo, y en vez de creer, dar paso a creer en los espíritus negativos, podría ser causado más por ignorancia que por maldosos conscientes que quieren realmente arruinar la obra de Jesús. Pensaba, ¿y si nuestro pecado no fuese el negar el Espíritu Santo, sino antes que nada desconocerlo? Entonces para ello necesitamos convertirnos en representantes del Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. Sería la mejor forma, el acertado camino para realizarlo. Papa Francisco lo ha gritado, el Espíritu Santo es hasta hoy en día el gran desconocido. Y para que haya pecado mortal sabemos que hay 3 cosas que se requieren para que sea mortal: materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Y siguiendo el ritmo de mi oración, mirándome a mí, el joven Jimmy, me preguntaba, ¿qué puedo decir de este consolador, de este espíritu que a mí me ha rescatado y que ilumina mi memoria día a día para alabar al Señor y para contribuir a la sociedad? Si a mí me gustaría hacértelo gustar, ¿qué te puedo decir para que dejes de ignorarlo? Con ventaja te diría, tú que me escuchas, que en esa posible insatisfacción en la que pudieras situarte, puede encontrarse también tu salvación. Pero me gustaría, por tanto, presentarte al Espíritu Santo y que juntos hagamos además experiencia de Él en el resto de nuestra celebración eucarística. El gran teólogo luterano y filósofo existencialista cristiano del siglo XX, Paul Tillich, decía que solo el Espíritu nos puede ayudar a descubrir de nuevo el camino de lo profundo. Por otro lado, el monje, filósofo y místico San Simeón, el nuevo teólogo, santo de la Iglesia Ortodoxa del siglo X, dirá atinadamente: así como la mujer encinta siente los movimientos del hijo en su seno, lo mismo nosotros, por la alegría, el regocijo y la exultación percibidas dentro del corazón, conocemos que el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu puede despertar en nosotros el deseo de luchar por algo más noble y mejor que lo trivial de cada día. Puede darnos la audacia necesaria para iniciar un trabajo interior en nosotros. El Espíritu puede hacer brotar una alegría diferente en nuestro corazón. Puede vivificar nuestra vida envejecida. Puede encender en nosotros el amor incluso hacia aquellos por los que no sentimos, por aquellos que no sentimos hoy el menor interés.
San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia del siglo IV, dirá, para adentrarnos mejor en esta Eucaristía: si el Espíritu Santo no estuviera en quien es nuestro sacerdote, cuando hace un momento ha subido a la tribuna santa, cuando les ha dado a todos la paz, ustedes no habrían podido responderle con una voz unánime: y con tu espíritu. El sacerdote no toca las ofrendas antes de haber implorado la gracia del Señor para ustedes, antes que ustedes le hayan respondido: y con tu espíritu. Esa respuesta les recuerda que quien está aquí nada hace por sí mismo, que las obras que esperamos no son, en modo alguno, obras de los hombres, que es gracia del Espíritu, derramada sobre todos, la que realiza sola este sacrificio místico. Interesante, el Crisóstomo. En Pentecostés lo conocemos no como el Consolador, sino como el cofundador de la Iglesia. La Iglesia es cuerpo de los tres, de la Trinidad. De ahí que creamos que todo progreso en la verdad es debido a este divino y magnífico Espíritu, autor, guía y promotor de la Iglesia. Por ello nosotros somos propagandistas de la acción del Espíritu en nuestra vida de creyentes. Mientras esto sucede, me viene otra página del Evangelio en donde se cuenta una parábola, la de las vírgenes necias. San Serafín de Sarov, considerado en Rusia como el San Francisco de Asís ortodoxo del siglo XX, dirá: en la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, cuando a estas últimas se les acabó el aceite, se les dijo: vayan a comprar al mercado. Pero al volver, encontraron cerrada la puerta de la cámara nupcial y no pudieron entrar. Algunos piensan que la falta de aceite de las vírgenes necias simboliza la insuficiencia de acciones virtuosas en su vida corriente. Esta interpretación no es totalmente acertada. ¿Qué falta de acciones virtuosas podía haber en ellas si se les llamaba vírgenes, aunque fueran necias? La virginidad es una gran virtud, un estado casi angelical, que puede sustituir a todas las demás virtudes. Yo, mísero de mí, creo que lo que les faltaba era precisamente el Espíritu Santo de Dios. A pesar de practicar las virtudes, esas vírgenes, espiritualmente ignorantes, creían que la vida cristiana consistía en esas prácticas. Por otro lado, Afraate, el escritor siro-cristiano del siglo III, dejó puesto algún manuscrito que el Espíritu de Cristo se nos da como el regalo de una manera tan íntima que se convierte en la parte más espiritual de nosotros, nuestro verdadero yo. Es así como llego contigo, hermano, hermana, que me escuchas, a un espacio personal, interior, para el cual no hay que tener miedo. Sin embargo, la intimidad entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo es sobre todo fruto de la oración. Por eso oramos en el Espíritu. En este sentido, toda oración contiene una epíclesis implícita, de modo que la oración misma es pronunciada en virtud del Espíritu Santo. Por ello, en la oración hay que orar hasta el momento en que el Espíritu Santo baja sobre nosotros y nos concede, en cierta medida que solo Él conoce, su gracia celestial. Visitados por Él, hay que detenerse en la oración. La persona, nosotros, que oramos, hablamos y proferimos palabras, pero cuando baja, desciende el Espíritu Santo, conviene guardar silencio absoluto, para que el alma pueda escuchar claramente y comprender bien los anuncios de vida eterna que Él entonces se digna aportarnos. De hecho, en la oración eucarística, en las liturgias de Oriente y la nuestra que es occidental, la epíclesis es siempre explícita. El sacerdote dice: por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu, de manera que conviertas... Sabemos el resto. El Padre Jimmy adopta un gesto oriental en el momento de esta epíclesis, es decir, cuando invoca la bajada del Espíritu Santo sobre las ofrendas, un gesto simbólico que rememora la anunciación. Cuando el ángel anuncia el gran proyecto de la encarnación, le afirma que el Espíritu Santo la cubriría con su sombra y la joven judía aceptó. Padre Jimmy, siguiendo un gesto siro-oriental, al poner las manos sobre las ofrendas, mueve sus manos, simulando el aleteo de un ave. El Espíritu Santo que cubre con su sombra y hará concebir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y es que el Espíritu Santo no deja de concebir en diversos niveles. El agua recibe al Espíritu Santo y lo concibe, y se realiza el baño del nuevo nacimiento. El pan concibe y se consuma ante nosotros el misterio vivo. El vino concibe desde el Espíritu Santo y nos es ofrecido como cáliz de la nueva alianza. La palabra humana concibe y nos trae la revelación del Dios vivo. Los sentidos y los sonidos conciben y la palabra nace en nuestros labios. El pensamiento concibe y se abre a la contemplación. La mirada concibe y el invisible se revela. El gesto concibe y se desarrolla la celebración. La conciencia atormentada concibe y recibe el perdón.
La vida humana concibe y la santidad explota. La tierra y el cielo conciben y el paraíso retorna. Yo estoy convencido de que los hombres y mujeres no servimos para nada, para casi nada. Cuanto más avanza mi vida, más descubro qué pobres somos y cómo todas las cosas verdaderamente importantes se nos escapan. En realidad, es Dios quien lo hace todo, quien puede hacerlo todo. Sobre todo, lo hace todo en nosotros si disponemos que el Espíritu Santo nos guíe a la acción. Tal vez nosotros ya haríamos bastante con no enturbiar demasiado el mundo si dejamos que el Espíritu nos cubra con su sombra. Pero a nivel práctico, cada vez que me pongo metas, busco que éstas sean menores. Ya no sueño con cambiar el mundo, y a veces me parece hasta bastante con cambiar una maceta o un libro de su sitio. Y sin embargo, otras veces pienso que pequeñas y todo, esas cosillas que logramos hacer podrían llegar a ser hasta bastante importantes. Y entonces, en los momentos de desaliento, cuando algunos quieren negar al Espíritu Santo, me acuerdo de una oración de cristianos brasileños que una vez escuché y que no he olvidado del todo, pero que he reconstruido ahora por mí. Podría sonar algo parecido a esto. Solo Dios puede dar la vida, pero tú puedes, concibiendo desde el Espíritu Santo, ayudarle a transmitirla. Solo Dios puede dar la fe, pero tú con el espíritu creativo puedes dar tu testimonio. Solo Dios es el autor de toda esperanza, pero tú puedes, con el Consolador, ayudar a tu amigo a encontrarla. Solo Dios es el camino, pero tú eres con el vivificador el dedo que señala cómo se va a Él. Solo Dios puede dar el amor, pero tú puedes, con el espíritu de amor, enseñar a otros cómo se ama. Solo Dios es el único que tiene fuerza, la crea, la da, pero nosotros, concebidos por el Espíritu, podemos animar al desanimado. Solo Dios puede hacer que se conserve o prolongue una vida, pero tú puedes hacer que esté llena o vacía. Solo Dios puede hacer lo imposible. Solo tú, en el Espíritu recreador, puedes hacer lo posible. Solo Dios puede hacer un sol que caliente a todos los hombres. Solo tú puedes, con el espíritu de lo concreto, hacer una silla en la que se siente un viejo cansado. Solo Dios es capaz de fabricar el milagro de la carne de un niño, pero tú puedes, cuando goces de la vida de gracia, hacerle sonreír. Solo Dios hace que bajo el sol crezcan los trigales, pero tú puedes, por el espíritu solidario, triturar ese grano y repartir ese pan. Solo Dios puede impedir las guerras, pero tú puedes, con el Consolador, no reñir con tu mujer o tu hermano. Solo Dios podría devolverle la vida del esposo a la joven viuda. Tú puedes, desde el espíritu amistoso, sentarte en silencio a su lado para que se sienta menos sola. Solo Dios puede devolverle las fuerzas a un anciano. Tú puedes, con un espíritu jovial y respetuoso, demostrarle que no estás solo y que sus opiniones te siguen interesando. Solo Dios puede inventar una pureza como la de la Virgen, pero tú puedes conseguir que alguien que ya las había olvidado vuelva a rezar las 3 Aves Marías. En realidad, ya ves que Dios se basta a sí mismo, pero parece que prefiere seguir contando contigo, con nosotros, con nuestras nadas, con nuestras casi nadas. Eso si dejamos de negar o criticar las iniciativas de los demás y haciendo experiencia del Espíritu que habita en nosotros, descubrimos que, concebidos por el Espíritu Santo, realizamos ágilmente la voluntad de Dios en todos los niveles de la vida y de nuestro día a día. Jesús les respondió: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, y yo, mirándolos a ustedes, hablándoles a ustedes, les digo: estos son mi madre y mis hermanos. Es Rosy, Mónica, Josué, es Emanuel, Adriana, Josefo, Betty, Teodora, Celedonio y Cristina. Son todos los aquí presentes. Porque el que se deja concebir por el Espíritu Santo y cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque la voluntad de Dios es salvadora y consiste en hacer aprender a hacer el bien, únicamente con la finalidad de adquirir el Espíritu Santo. Querida familia, que en esta semana podamos crecer en nuestra intimidad, en nuestra amistad con el Espíritu Santo. Soy el Padre Jimmy. Que tengas un buen domingo, un buen inicio de semana. Comparte esto con quien gustes. Ora por la Sociedad de María. Ora por tus sacerdotes. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.